Dios. En ti nos gozamos, en ti nos gloriamos, nos enriquecemos en todo conocimiento y en toda sabiduría delante de ti, mi Dios. La gloria, la victoria y el honor, mi Dios, santo Dios, eterno Dios, glorioso Padre, ante ti nos presentamos. Venimos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, reconociendo tu señorío y tu grandeza, Padre, y confiado en tu mucha misericordia, Padre, en tu infalible palabra, Padre, y en tu gracia que aún sobreabunda. Hoy nos presentamos ante ti, mi Dios, reconociendo nuestra gran necesidad de ti aún, mi Padre, y confiado, Padre, que ha comenzado una obra maravillosa en cada vida. Y aquella buena obra, dice tu palabra, será llevada a cabo en su plenitud, mi Dios, bajo tu guía, bajo tu dirección. A ti nos volvemos, en ti nos consolamos en esta mañana. A ti nos consagramos en este día, Padre. Entregamos en tu mano, mi Dios, las diferentes necesidades, planes y propósitos. En tu poderosa mano, Padre, los hermanos, las hermanas, en necesidades extremas inclusive. Padre, en tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Tú eres hacedor de maravillas, Padre. Hacedor de prodigios, señales y milagros. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre, confiado en ti, estamos en tu presencia. Y esperamos nuevamente en ti, mi Dios. Padre, toda queja de enfermedad en la salud de tu pueblo aquí presente y fuera de este lugar, mi Dios. Cada corazón que espera y confía en ti, mi Dios, para su sanidad y completa liberación, entrego en tu mano en el nombre de Jesús. Sea tu benéfica mano sobre cada vida, Padre. Tu poderosa obra en cada vida, Padre. Nuestras necesidades espirituales, Padre, en tu poderosa mano. Nuestras necesidades, Padre, que tú conoces, en tu mano poderosa, Padre. Solo tú eres Dios, el único, el suficiente. Padre, gracias te damos por nuestro gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bendito Dios mío, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Padre, bendecirá a nuestros niños en este día. Guiará y enseñará, Padre, a cada uno de ellos, así como a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros mayores, cada uno, Padre mío, en tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Bendito Dios mío, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Solo tú eres Dios, el único, el todo suficiente. El creador de los cielos y de la tierra eres tú, mi Dios. A ti hemos venido, Padre, y queremos salir bendecidos, consolados y fortalecidos, Padre, de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios mío, bendito Dios santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar sus asientos. Los niños pueden acompañar a la hermana Chenchi, pueden pasar a disfrutar también su hermoso culto en esta mañana. Agradecido al Señor por cada vida, por cada hermano, por cada hermana. Abrimos la palabra del Señor. Gálatas, el capítulo 4. Vamos a abrir esta porción y desde aquí queremos enriquecernos un poco más en lo que la palabra de Dios llama sabiduría y doctrina. La verdad de Dios bajo el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4. Para nuestra riqueza, para nuestro gozo aquí, y cuanto más para la vida venidera.
Leemos, por lo menos en esta ocasión, desde el verso 28 al 31. Un hermoso tema para ayudarnos a entender nuestro momento, nuestros tiempos, y a partir de ahí construir nuestro futuro conforme al plan eterno. Decía aquí el apóstol, cuando tocaba acerca de dos sistemas que a cualquiera le es muy conocido, muy usual: ley y gracia. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con la gracia? ¿Cómo debe considerar el pueblo de Dios estos dos sistemas? ¿Puede convivir juntos? ¿Podemos juntar ley con la gracia? Y eso es lo que la palabra de Dios va a ir mostrándonos. Tal vez apenas vamos a mirar algunos que otros detalles en esta mañana, mientras preparamos nuestra base de, podemos decir, entendimiento más sencillo, la manera correcta de cómo disfrutar de ella. Tomamos estas expresiones y en el verso 19, en realidad, demos lectura al verso 19 para entender mejor los versos 28 en adelante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque para un entendimiento completo, pleno, amplio de la gracia, Cristo tiene que estar formado en el creyente. No bajo el antiguo pacto, no bajo la ley, sino aquí mismo lo llama gracia. Y para ir entendiendo mejor en cuanto al llamamiento de Dios para su pueblo, el propósito de Dios para su iglesia, y para conocernos mejor, entender mejor acerca de quienes van hacia, podemos decir, la ley. Están direccionados hacia la ley más que hacia la gracia. ¿Quiénes serían los que realmente aprovechan de la abundante gracia de Dios? Y podemos entender a partir de ahí fácilmente quienes pretenden unir los dos conforme a la palabra de Dios, dándonos a entender que no sería posible. Y dice el verso 28 en adelante: así que, hermanos, nosotros vamos identificándonos con lo que la palabra de Dios nos llama para nuestra identificación sobre la base de la palabra. Hermanos, nosotros estamos tomando esta verdad para nosotros mismos. Dice, como Isaac, somos hijos de la promesa. Partimos de ahí. Somos hijos de la promesa. Hay otros hijos de Abraham que no vinieron por la promesa. Hay hijos de Dios que no están comprendiendo estos pasos y no se acomodan bajo la promesa. Puede decir, como cualquier otro en los días de Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Pero hay que ver si viene por Esaú, si viene por Ismael, si viene por Isaac. Y es lo que va a ser la gran diferencia entre un pueblo y otro pueblo. Dice el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Tal vez esto deberíamos remontarnos hacia Ismael y sus descendientes, los llamados ismaelitas, y habría que ir hacia nuevamente Isaac y la descendencia de Isaac, y la realidad entre lo que hoy podemos llamar judíos y lo que tienen estas instrucciones hacia Ismael y su descendencia. Podríamos decir seguramente los árabes, el Islam y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo está la situación entre ellos ahora?
no pueden casi convivir. Pero para nosotros más de cerca vamos a ir encontrando acerca de vidas de redimidos, de renacidos, que a toda costa quiere llevarnos a Moisés. No hay que ir a Moisés. Está bien aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es correcto. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero dice, ¿por qué no nos vamos al Pentateuco? ¿Por qué no nos vamos a la Torá? Dice estos grupos mesiánicos. Hay que ir a Moisés, hay que estar ahí. Y necesitamos ir aprendiendo de esta enseñanza de este apóstol cuando dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y en segundo lugar los profetas. El primer paso es los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Aquellos que estuvieron de tú a tú con el Señor, cara a cara con Cristo. Ellos son los primeros que pueden contarnos de Jesús. Lo mejor que pueden hablarnos de Cristo. Y en segundo paso dice los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que anunciaron que habría de venir un Cristo. Pero los otros confirmaron que ya vino Cristo y tocaron, palparon y nuestros ojos vieron, dicen ellos. Entonces comenzamos por ese lado y luego vamos hacia las otras instrucciones. Como suelo decir, si comenzamos por los profetas, vamos a quedarnos con Moisés hacia allá. Y vamos a quedar debilitado, deficiente y necesitado de Cristo. En cuanto a conocimiento, en cuanto a enseñanza, en cuanto a doctrina. Dice el verso 29, y fijémonos la situación entre propios hermanos en el ambiente cristiano. Aquí eso es lo que explica el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Hay persecución entre hermanos? ¿Entre denominaciones y denominaciones? ¿Hay pleito de una congregación a otra? Sí. Nuestro enemigo está allá, pero el problema estamos ahí adentro, dentro de la iglesia misma también. Dice el verso 30 y 31, para darnos a entender un poco más claramente, más qué dice la Escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Vamos a ir viendo todo esto con la ayuda del Señor. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Como decía en el verso 28, somos hijos de la promesa. ¿Y qué significa eso? Y en el verso 30 dice que somos hijos de la libre. Entonces, hijo de la promesa, hijo de la libre. Sí, esos hermanos libertinos, es la expresión hacia mayormente los que van hacia esta dirección. Y sí, disfruta de su libertad en Cristo. No estamos justificando aquí el descuido de los hermanos de lo que la gracia llevan hacia la desgracia. No estamos argumentando eso, no estamos respaldando a aquellos que van hacia la extrema libertad, ya llamada conforme a la palabra de Dios, libertinaje. Estamos hablando de disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Vamos hacia ahí. Y dice el verso 31. De manera, hermanos, está hablando de la iglesia de Jesucristo, no está hablando al mundo en general. Hermanos, dice que no somos hijos de la esclava. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. La libertad gloriosa para servir al Dios vivo, dice la palabra. No estamos hablando de esa libertad
del pensamiento humano cuando dice, por suerte estoy bajo la gracia, y va hacia el libertinaje. Seguramente vamos a combatir mucho también ese punto, porque hay mucha confusión hacia esos puntos. Esto es lo que la palabra de Dios va presentando. Y para entender un poco más, deberíamos agregar algunas referencias aquí, el verso 24, el verso 25, tal vez verso 26. Para ir entendiendo acerca de hijo de la promesa, hijo de la libre, hijo de esclavitud. Dice el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, ahí la esposa de Abraham por un lado, una y la otra. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos, Sara y Agar. El uno proviene del monte Sinaí, Agar con su hijo Ismael, que es la línea de los ismaelitas. Podemos decir hoy los que están ahí combatiendo a Israel de alguna u otra forma. El uno proviene del monte Sinaí, entonces entendemos que viene de los 10 mandamientos de mano de Moisés, Moisés al frente. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para libertad. No, ahí entendemos entonces porque dice hijo de la esclava o esclavitud. Si miramos a Sinaí y abrazamos el antiguo pacto con el pacto de la ley, dice la palabra de Dios que esto va a llevarnos a esclavitud. Este es Agar, no hay cómo dudar ahí. Agar representa al monte Sinaí, donde fue dada la ley a Moisés. Verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. A Israel imposible ahora de pretender quitarle el rostro de Moisés y dejarle con el rostro de Cristo. Imposible. Hasta donde entendemos es lo más difícil que hay. Por eso hasta llegan a hacer un acuerdo con el mismo anticristo al fin de los días, hasta que se dan cuenta que de vuelta erraron de propósito, erraron de pacto. Verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nuestra ciudadanía está hacia arriba. Por eso podemos identificarnos aquí con esta expresión cuando dice somos hijos de la promesa, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad de Dios. El verso 29. Había, dice, una persecución entre un hijo y otro hijo. Así también ahora. Entonces no nos extraña esta situación, pero al mismo tiempo queremos tomar la postura y la actitud correcta, porque fácilmente a veces nos excedemos también en cuanto a lo que la palabra de Dios pone ahí como límite. O demasiado estoy abrazado con ellos, o desmedidamente le estoy condenando. Demasiado podemos decir, nos invita, se nos acerca y nos quiere entregar el mismo mensaje que trae de hacia Sinaí, o directamente. Nosotros estamos muy de cerca como coqueteando por demás con ellos. Por eso es que hay confusiones y puede haber más confusiones en adelante. Entonces necesitamos ir entendiendo en cuanto a estos procesos, vida de creyentes y hasta dónde nuestra comunión o la comunión de ellos con nosotros. Ellos conocieron a Jesús como Señor y Salvador, sí. Conocieron, la gran mayoría experimentaron el nuevo nacimiento. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos.
conforme a la palabra de Dios. Tienen a Cristo en su corazón. Y ahí, para avanzar un poco más adelante, ya dice, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En cuanto a promesa de herencia celestial, va a haber diferencia. En cuanto a llegar a los cielos, no va a haber diferencia por el mismo Cristo. En cuanto a edificación de vida espiritual y recompensa en los cielos, va a haber mucha diferencia. Por eso es que encontramos grupo de hermanos que dice la palabra de Dios con ropas blancas. Esto es todo lo que podemos decir tuvo como herencia para los cielos, dice, y se le dieron ropas blancas. ¿Y cuál es la diferencia con los otros? Hay otro dice con ropas blancas y palmas en las manos. Un poco de victoria, podemos decir, un poco más de herencia. Y se le va a dar una piedrecita blanca. Y solo él va a saber qué dice la piedrecita blanca. Algo así indica otra expresión. Hay diferencia entre el que solamente llega a los cielos con una ropa blanca y otros que tuvo alguna herencia. Aparte de heredar los cielos, heredó algo más que conforme a la palabra de Dios lo llama serán recompensados. Un poco más adelante vamos a encontrar de otras vidas que dice y se le dieron ropas blancas y mirando más detenidamente tienen tronos y tienen coronas. Todos en el cielo pero con diferentes niveles de recompensa. Hace diferencia de llegar al cielo entre estos de la esclava y de la libre, no hace ninguna diferencia. El mismo Señor y el mismo, podemos decir, cielo. Niveles de recompensa es la diferencia entre uno y otro. ¿Y cómo se entiende eso? Pablo el apóstol dice también que una es la gloria del sol, otra de la luna, y otra de las estrellas, y aún dice la gloria de las estrellas son diferentes en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Va dándonos diferentes niveles de recompensa una vez que todo el pueblo de Dios, toda la iglesia está arriba en los cielos. Por eso la importancia de mirar estos pasos conforme a la palabra de Dios y entender correctamente acerca de los hijos de la promesa, los hijos de la libre, para poder también darle el lugar correcto a los hijos de la esclava, porque dice que no heredará junto, echa fuera, dice ahí. Por eso es que a veces nos excedemos de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y ya hasta algunos ya no queremos considerarnos hermanos. En un descuido entre hermanos, eso tienen demonios. Y si tiene a Cristo, tiene a Cristo, ¿verdad? También. Pero necesitamos dar lugar a la palabra de Dios y entender estos procesos, entender estas verdades maravillosas en cuanto al propósito eterno. Y vamos a Hechos 6. Un ratito, el verso 2 y 3. Hechos capítulo 6, porque nuestros primeros pasos también corresponden a los primeros pasos de la iglesia primitiva. La única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos experimentaron la apertura de la iglesia primitiva y a nosotros nos va tocando el cierre. Pero tiene que ver con el mismo pacto, el mismo tiempo, la misma instrucción. El verso 2 y 3 decía aquí: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora vamos a necesitar quienes sirvan a la mesa.
Y en el verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Desde el servicio de la mesa, en lo natural vamos a encontrar, unos se levantan para el servicio espiritual también. Y en realidad podríamos notar también aquí cómo serían los requisitos para aquellos que iban a seguir ministrando la palabra. Si para el servicio de la mesa tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento o sabiduría y sabiduría. Pero así tenemos aquí esta instrucción o estas instrucciones bíblicas. Invitamos a los hermanos a estar con nosotros también los días jueves. Ahí estamos, para los que no están todavía conectados los días jueves. Estamos entrando en la porción donde la palabra de Dios dice, y aquellos que recibieron, dice, compraron a tiempo aceite y tenían aceite en sus vasijas, fueron grandemente bendecidos. Pero aquellos que estaban con las vasijas vacías, sin aceite, tuvieron un inconveniente terrible al fin de los días. Donde aquí habla de varones llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a estar enfocándonos un poco más de cerca acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy nos toca un poco más de cerca enfocar lleno de sabiduría y o conocimiento del Altísimo. Conocimiento de su voluntad, conocimiento de su palabra. Si la palabra de Dios dice hijos de la promesa, necesitamos entender qué significa ser hijo de la promesa. Si la palabra de Dios dice hijo de la esclava o da hijos para esclavitud, y necesitamos tener revelación completa. ¿Qué significa estar bajo esclavitud hoy? Pudiendo ser los hijos de la libre. Pudiendo disfrutar a plenitud de esta riqueza de la palabra de Dios según la prolongación de su gracia para con nosotros. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Verso 1, tal vez hasta el verso 7, dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo? No, en realidad, me dicen los hermanos, la ley no se anuló. Cristo dijo, ni una jota ni una tilde se va a pasar, se va a cumplir todo. Hay que guardar la totalidad. Y otro dice, sí, está bien, hermano, pero Cristo cumplió, no sé si me dijo 4 o 6 puntos de la ley, el resto usted tiene que cumplir. Hay que ver qué dice la palabra, si realmente es así, ¿verdad? O Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces vamos entendiendo la dirección correcta, la manera como va indicándonos la palabra de Dios. Cuando dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, está hablando, podemos decir, de todo lo que es proveniente de Sinaí, a la cual representa Agar. Verso 2, Gálatas 5, 2 en adelante. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hubieron experiencias los primeros cristianos, vidas de judíos, creyentes, pero decían a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto llevó a una gran reunión, a una
podemos decir, un momento de ponerse de acuerdo entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Y tuvieron que convocar un concilio grande, Hechos 15, hay que leer todo para tener esa escena. Pablo aquí le dice, si os circuncidáis, porque esto también decía la ley, de nada os aprovechará Cristo. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tiene que guardar toda la ley. Y el verso 4 es una determinación más fuerte todavía. De Cristo os desligasteis, quedaste fuera, desprendido de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caído de la gracia. Eso dice Dios, lo estamos diciendo nosotros. Ha de ser grave, ¿verdad? Ser los caídos de la gracia. Sí o sí, va a ser algo terrible. Hijo de Dios, caídos de la gracia. Dice así la palabra. Entonces, necesitamos entender mejor qué significa ser hijo de la promesa, hijo de la libre, y no ser caídos de la gracia. Para que nuestro disfrute sea completo y nuestra manera de preparación sea plena, conforme a la palabra de Dios. Y dice el verso 5, pues nosotros, hablando de los hijos de la promesa y de la libre, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y hace una gran diferencia entre aguardar por la ley y aguardar por el Espíritu. Totalmente distante uno de otro, muy diferente. Por eso es que no hay forma de mezclar, de superponer ley y gracia. Somos muy criticados a veces por no dar pasos hacia la ley de la manera como otros hermanos observan. Son puntos muy críticos en la iglesia, podemos decir, en cuanto a doctrinas. Y es la razón por qué algunos hermanos ya van hasta el otro extremo, ¿verdad? Tampoco no es el objetivo. Si hemos sido llamados para ser canales de bendiciones para otros, entonces ¿por qué no compartir de la buena noticia que tenemos? ¿Por qué no disfrutar de la abundante gracia que se nos fue añadida? Y hasta donde encontremos corazón abiertos, adelante. Pero cuando encontramos oposiciones y resistencia al mensaje, entonces no podríamos luego caminar juntos doctrinalmente. Entonces, gracias, hermano. Usted decide ir por la ley, amén. Usted decidió, es tu decisión. Yo no voy por ese lado. Yo voy hacia una vida de fe espiritualmente y no hacia la ley. Vamos a estar entendiendo mucho mejor esto, no se apuren. Es algo sencillo, pero tampoco no tan sencillo para muchos. Por eso es que necesitamos volvernos a estos principios bíblicos. Verso 5, pues nosotros, no por ley, por el Espíritu aguardamos por fe. Si es por fe, es por, ¿recuerdan? Gracia. Y si es por obra, es por ley. Hay que hacer mucho esfuerzo aquí. Porque Pablo dijo que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino. Tiene su aplicación toda esa enseñanza, pero no de la manera como a veces se aplica. No por perseverar, es por pura gracia, dice la palabra. Nuestro paso a paso, nuestro día a día. El verso 6, Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. También hasta ahí cuesta entender. Fe que obra por el amor. Porque fácilmente se confunde obra
para amor. Amor por fe. Parece que son idénticos, pero hay mucha diferencia entre uno y otro. Y el verso 7 es aquí una expresión muy interesante para ir entendiendo lo que la palabra de Dios da como discernimiento. Claramente acerca de estos hermanos que comenzaron bien, dice la palabra, pero estaban terminando mal. ¿A quién le gustaría comenzar bien espiritualmente y terminar mal? A nadie desearía. También comenzó por fe, aceptó a Jesús en su corazón por fe y sigue por fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice la palabra, así andad en él. Pero los hermanos de Galacia decían, está bien, vinieron estos enseñadores, les decía, está bien, por la gracia comenzamos, la salvación es por gracia, pero hay que ir a Moisés, hay que ir al Pentateuco, hay que ir a la Torá, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley. Va hacia ahí todo ese pensamiento. Pero aquí dice el verso 7, vosotros corríais bien, hermanos de Galacia. ¿Qué más dice la palabra? ¿Quién os estorbó? Entonces puede haber una doctrina, una enseñanza que estorba, ¿verdad? Que sirvió de estorbo más que edificación. ¿La iglesia necesita edificación o necesita estorbo? Se vamos tomando discernimientos correctos, discernimientos claros. Yo en vez de tener estorbo, prefiero ser edificado conforme a la palabra. Un estorbo puede ser terrible para más todavía para estos días, para estos tiempos. Estamos cantando recién, Cristo ya viene, pronto si viene. Y si estoy estorbado hoy, qué situación más penosa, dura, terrible. El apóstol, el mensajero para esta iglesia le dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pero si hablamos con ellos, ninguno está en desobediencia a la verdad, ¿verdad? Jamás van a aceptar que están en desobediencia a la verdad. Y tal vez hasta puede decir, acá Pablo se equivocó, aquí Pablo erró. Escuché en alguna ocasión. Aquí Pablo erró. Y ese es un poco el propósito también de nuestro mensaje en esta mañana, porque vamos a ir hacia unificación de criterio hacia quién es Pablo, qué es Pablo y por qué usted y yo necesitamos acerca de este amado apóstol. Para que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra edificación sea espiritual, pero apartándose más y más de la obra enemiga, de esto que puede estorbar nuestra vida, nuestro crecimiento, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito eterno. Pero vamos a identificar un poco más esta situación presente de hermanos de Galacia, que también nos toca muy de cerca. Capítulo 3, verso 1 al 3. Gálatas 3, 1 al 3. Aquí va a explicar acerca de la justificación, que es totalmente por la fe sin la ley. Porque esa es la confusión que hay. La justificación es totalmente aparte, es por la fe, sin ninguna ayuda de la ley. Si bien la ley nos llevó a Cristo, dice la palabra, ha sido nuestro ayo, pero no nos justificó la ley, sino Cristo. Verso 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a Hechos 1, ahora no vamos a abrir esa porción ya sobre la cual estamos posicionados el día martes y vamos a ir sobre esa base.
Ahí la instrucción es, en la primera carta le dice dejó escrito todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todos los 4 evangelios podemos resumir ahí, pero ahí va más directamente hacia el evangelio de Lucas. Y dice: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fueron convertidos los hermanos al comienzo? Jesús venía introduciendo que si seguían apedreándose uno a otro, no era la manera. ¿Alguien te condenó?, le dice después. ¿Ninguno? Ninguno, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. Pero también le dijo: vete y no peques más. Son instrucciones para nosotros hoy. Riqueza de la palabra de Dios hoy para nosotros. Y le dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Con fe. El verso 3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? A tal punto puede errar un creyente. A tal punto puede extraviarse, equivocarse un hijo de Dios. Sí, eso es lo que dice la palabra. Verso 9 en adelante. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero muchos en los días de Jesús le dijo: pero nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Vosotros sois de vuestro padre? El diablo. Si fueseis hijos de Abraham, nos iban a procurar matarme. Abraham no hizo eso. Dice: los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de las obras no son bendecidos con Abraham. Puede decir que son hijos de Abraham, pero están en esclavitud o van hacia una esclavitud. Si no llega a entender el plan y propósito de Dios para estos días. ¿Y cómo entendemos más eso? Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué duro. ¿Y cuál es la expresión normal de los hermanos alrededor? Hay que ir a la ley, hay que ir a Moisés. Pero ¿por qué, si la palabra de Dios dice todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Me pongo bajo maldición si voy hacia la ley. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo entendemos esta situación? Habría que ir a Romanos 2 por lo menos un ratito. Romanos 2 y luego volvemos aquí. Romanos capítulo 2. Vamos a tratar de llegar a disfrutar de la riqueza, de la abundancia, de la verdad de Dios hoy para nosotros. Y por lo menos abramos el verso 12 al 15. Deberíamos leer más, pero por lo menos eso. 16, verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado. ¿Quiénes serían los que nacieron sin ley? ¿Quiénes serían los que nacieron bajo la ley? Hablando desde, podemos decir, del antiguo tiempo, literalmente. Israel recibió la ley y ningún gentil podía entrar bajo ese pacto. Había una pared intermedia que lo dividía, dice. No podían admitir así nomás a los que no eran judíos para meterle bajo la ley. Todos los que sin ley han pecado. ¿Qué dice la palabra? Sin ley terminan, ¿verdad? Llegaron sin ley y terminaron sin ley. Y dice la palabra de Dios: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O todo el mundo será juzgado por la ley.
Eso es lo que habría que discernir bien. ¿Quiénes serán juzgados por la ley y quiénes no tienen nada que ver con la ley? Hablando de la ley de Moisés o de Agar o del monte Sinaí. Entonces, si nacieron bajo la ley, tiene un soberano Dios que va a tratar con ellos bajo ese pacto y bajo esa condición. Y si no nacieron bajo ese pacto, Dios tiene también un plan. Él es soberano y va a saber cómo trabajar, cómo juzgar a aquellos que nunca tuvieron la ley. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No podemos discutir la palabra. No son los oidores de la ley los que dicen ser los únicos, justificados y que van hacia adelante. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces hay que guardar la ley. Habría que ir un ratito a otra porción, Romanos 8:2. Un ratito, Romanos 8:2, porque estamos sobre Romanos. Para entender esta declaración aquí, cuando dice, sino los hacedores de la ley. Pero ¿cuál ley? Aquí estamos en el nuevo pacto. No tiene nada que ver con la ley de Moisés aquí. Eso también necesitamos entender. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la ley que refiere, claramente. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, del antiguo pacto, del que condenaba. Por eso Jesús se presenta y dice, un mandamiento nuevo te estoy dando. Y va a ser diferente a lo que se conoció en el antiguo pacto. Volviendo a Romanos 2. Verso 14. Porque Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, usted y yo, nosotros no nacimos bajo la ley. Porque dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Para esto leímos recién Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo, refiere a esa ley. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, pero no de la manera del antiguo pacto. ¿Y cómo se entiende esto? Y ahí explica el verso 15. No es según el antiguo pacto, es un nuevo acuerdo, es una nueva manera. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No solo de labios, sino algo real, interior. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tal vez lo más difícil para un hijo de Dios tener este discernimiento. La ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia. No estamos yendo a Moisés para esto. Hemos aceptado a Jesús. Y de ahí en adelante hay una nueva forma, modo, regla de vida. El que va conforme a esta regla dice paz divina sobre tu vida. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto también tiene una instrucción que hay que entender tal vez con más amplitud, pero aquí hay que agregar lo que dice el verso 16 para tener más claramente la evidencia de toda esta instrucción, y quería llegar hasta estas referencias, donde dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo entender todo lo que decía en el verso 12, 13, 14, 15? Y seguir estas enseñanzas que más, aparte de lo que este apóstol habló a los hermanos de Galacia, ¿qué más dijo a los hermanos de Éfeso?
¿Qué más dijo a otros hermanos, a otras iglesias? ¿Qué más dejó como instrucción? ¿Y cuál es el evangelio de Pablo? Y es el mismo de lo que él llamó el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese evangelio? Y también le llamó el evangelio de Dios. Es el mismo de lo que tenemos de la expresión de la gracia de Dios en los 4 evangelios. Cuando Juan decía, por la gracia y toda esta verdad nos llega de mano de Cristo, de la abundante gracia de Dios para cada uno. Y si seguimos mirando más estas instrucciones, vamos a entender más claramente toda esta riqueza, toda esta verdad divina. Pero terminemos con Gálatas 3:13, por favor. Damos sobre esa porción, hay más referencia que mirar en Gálatas, pero por lo menos con Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo se entiende esto? Cristo cargó con la maldición de la ley y me deja libre. Esa es la expresión. Eso es lo que significa cuando dice la palabra de Dios, ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. Toda va a ser cumplida. Porque Jesucristo vino para cumplir la ley. El hombre no pudo. El hombre no tuvo capacidad de guardar 1 en el jardín del Edén. Y 10 menos capacidad para guardar. Y otros hablan que tiene mucho más ordenanzas. Y dice claramente aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Y la herencia no es por la ley, dice ahí más abajo, es por fe. Entonces necesito entender con claridad lo que significa es por fe, por gracia y no por obra y ley. Ser lo que hoy podemos llamarnos hijos de la promesa es lo mejor que podemos haber entendido, la más completa revelación según la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Somos lo que la palabra de Dios llama hijos de la libre. Y queremos entender un poco mejor el sentido de no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No hay forma de unir de la manera como los hermanos a veces dicen, tenemos que unirnos todos. ¿Y por qué nosotros, siendo hermanos en el Señor, no nos unimos? Qué raro. Y hasta cierto punto podemos unirnos para aplaudir al Señor porque hemos sido salvos por Cristo. Todos juntos podemos aplaudir. Pero en cuanto a enseñanza, se nos generan situaciones según las verdades bíblicas. Y por eso hay cosas que no se nos es permitido bíblicamente. Solo por eso. No por otros motivos, no por otras cosas. Amén. Agradecemos al Señor por cada maravillosa verdad que hallamos en su palabra. Vamos a ponernos de pie juntos. Vamos a orar al Señor. Vamos a gozarnos en el Señor. Si no hemos entendido mucho hoy, mañana vamos a entender un poco más, porque es un día a la vez, paso a paso. Cuando Israel salía de Egipto, caminaron a paso de los niños. No podían acelerar mucho, porque así también es nuestras experiencias y nuestro momento de aprendizaje. A veces un hermano quiere saber todo en un día y tuvimos años de descuido. ¿Cómo vamos a saber todo en un día? Pero sí podemos darnos tiempo, podemos pedirnos paciencia y seguimos bajo la instrucción divina para disfrutar de la riqueza, de la obra, de la gracia de Dios. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. A ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, a ti la gloria, a ti el poder, mi Dios. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo. Gracias por aquella obra consumada en la cruz. Padre, la abundante gracia de Dios en Cristo
nos gozamos en ti, mi Dios. Nos gloriamos en ti, mi Dios. Gracias por enseñarnos provechosamente. Gracias por instruirnos en justicia, Padre. Gracias por cada corazón dispuesto. Por cada vida delante de ti, mi Dios. Para un propósito digno. Padre, edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fortalécenos en espíritu y en verdad, mi Dios, conforme a tu palabra. Dirija nuestros pasos, nuestras mentes y nuestros corazones. Bendito Dios, en tu poderosa mano nos acomodamos nuevamente en esta hora. Al salir de este lugar, al salir de tu casa, tu gracia que aún sobreabunda, tu misericordia que es eterna, dirija cada vida, Padre, a la obediencia al Creador y a la paz de Cristo. Bendito Dios Santo, gracias sobre cada vida, misericordia y paz. Cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la circunstancia, a ti la gloria, mi Dios, a ti la honra y a ti la alabanza. Gracias te damos, mi Dios, glorioso Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Fiel y verdadero Dios eres tú. Bendito Dios Santo, te damos gracias por estos hermanos, por estas hermanas hoy con nosotros. Padre mío, gracias por la vida de nuestro hermano Ernesto Soto Martínez. No le conocemos, es de la congregación virtual. Entregamos en tu poderosa mano esta vida, hermano. La hermana Elsa Velázquez, tu mano poderosa sobre la vida de esta hermana. También, mi Dios, en tu poderosa mano, al hermano Víctor Morel. Al hermano Igor de Oliveira, gracias a Dios por esta preciosa vida desde San Pablo. Gracias por la hermana Digna Abogado, por cada preciosa vida que de tu mano, mi Dios, hoy comparte esta gracia con nosotros. Por la hermana Mónica Díaz, su familia allá en Posadas, gracias a Dios por esta hermosa congregación. Dios mío, por la hermana Ilsa Paniagua, tu guía, tu dirección sobre cada vida, los no mencionados, Padre, en tu poderosa mano. Nuestro hermano Juan Manuel también hoy con nosotros. Fiel eres tú, mi Dios, en tu mano poderosa encomendamos, mi Dios, esta vida gloriosa en tu presencia. A ti la gloria, Padre, la honra y la alabanza. Cada hermano presente físicamente hoy y virtualmente, Padre, los hermanos mencionados y no mencionados, hermanos y hermanas, en su vida de fe delante de ti, mi Dios, en tu poderosa mano, en el nombre poderoso de Cristo. Fiel y verdadero Dios eres tú. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios. Confiamos en tu mano el resto de este día, este inicio maravilloso, Padre, de esta semana, lo que haremos mañana, los días sucesivos, en tu poderosa mano, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, a entender lo que tu palabra dice cuando declara primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas. Bendito Dios Santo, fiel y verdadero Dios eres tú, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. El Señor nos bendice. Fiel es nuestro Dios que va a guiarnos hacia otro momento maravilloso en su presencia.